Vamos a ver en este webinar la ampliación de nuestra instalación solar, que sería pues poner baterías. Incluso si no tenemos una instalación solar, que es el caso que estaba comentando, y queréis hacer una instalación desde primeras de paneles solares más batería, también es un caso que se suele dar muchas veces. El objetivo de este webinar es un poco, pues, ya una vez tenemos sentadas unas bases de lo que sabemos que es una instalación solar, ver cuáles son los siguientes pasos, ampliar nuestra instalación y bueno, al final las instalaciones de solar sabéis que duran pues casi 25 o 30 años y durante todo este tiempo nuestros consumos van cambiando y también el panorama en el que vivimos. Entonces, bueno, los siguientes pasos es muy normal que sea ampliar la instalación con baterías. Así que vamos a proceder. Este es el índice que vamos a seguir hoy. Al principio os contaré un poco quiénes somos nosotros en Lumio, para los que no nos conozcáis. Luego iremos a una parte un poco técnica de las baterías de almacenamiento. También vamos a hablar de las baterías virtuales, porque es una duda que con esto que ha surgido nos soléis preguntar mucho y queríamos aclararlo. También os daremos una comparativa para que entendáis cuáles son las diferencias. Vamos a poneros un caso real, que es donde nos detendremos más tiempo, ¿vale? Es un cliente que ya veremos su caso, se puso baterías y cómo cambió su autoconsumo, cómo mejoró sus facturas y demás. Luego vemos al final unas proyecciones de cómo será el panorama de aquí a un futuro en base a datos que hemos encontrado. Y por último, las preguntas. Entonces, si os van surgiendo preguntas a lo largo del webinar, podéis ir apuntándolas por el chat. Mis compañeros os lo irán recogiendo y al final pasaremos a las preguntas para hacerlo de manera más ordenada. Entonces, para los que no nos conozcáis, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros en Lumio nos definimos como la única plataforma de energía sostenible, ¿vale? Eso es porque con nosotros puedes instalar, consumir y compartir energía renovable. Instalar en todo lo que es, pues, paneles solares, puntos de recarga, baterías como estamos viendo aquí, aerotermia como vimos en el webinar pasado. Al final, todo lo que va relacionado a una instalación solar, nosotros brindamos ese servicio. Además, no nos quedamos ahí, sino que también te ofrecemos la opción de consumir con nosotros energía renovable. Entonces, estando en nuestra comercializadora, puedes beneficiarte de que te brindemos la luz, tienes una plataforma cliente en la cual estamos invirtiendo en mucha innovación para que sea una plataforma pues muy sencilla en la que tengas todo unificado y sea para ti como cliente muy fácil gestionar absolutamente todas tus facturas, tus excedentes desde un mismo sitio. Y luego la parte de compartir energía renovable, que es la que más nos ha diferenciado desde el principio del Lumio, es que con nosotros puedes compartir tu excedente con quien tú quieras, tanto a nivel particular, que sería pues en este caso de una residencia con otro punto de consumo de residencia, y ahora también lo estamos viendo mucho nosotros y le estamos dando mucha caña con empresas, porque pues tiene mucho sentido para empresas que tienen una nave industrial muy grande y se quieren poner paneles solares, pues ese excedente que se genera ahí, llevarlo a oficinas, a otros puntos de consumo y la verdad que esto da pues mucho valor y les da un apoyo en sus facturas de luz que es bastante notable. Luego, para explicaros un poquito más de quiénes somos, nos gusta basarnos en los números. Al final nosotros ya tenemos una experiencia en las instalaciones, llevamos más de 1000 instalaciones realizadas. En nuestra plataforma de usuarios, de comercializadora, tenemos ahora mismo más de 2000 usuarios. ¿Vale? En el equipo somos alrededor de 18 personas, somos un equipo relativamente pequeño, pero al final, pues bueno, la verdad que sacamos mucho trabajo adelante, siempre vamos con mucho esfuerzo y mucha ilusión y creo que eso es un valor que los clientes que nos conocen de Lumio lo destacan y lo saben. También eso se refleja, por ejemplo, en nuestras reseñas de Google, que para nosotros es muy importante siempre realizar bien nuestro trabajo y la satisfacción del cliente y nos enorgullece mucho que se vea reflejado ahí en las reseñas. Además, también, pues a lo largo de toda la trayectoria de Lumio hemos ido participando en premios. El año pasado participamos en el South Summit, que es bueno, unos premios muy reconocidos. Ganamos el premio a la startup más sostenible del 2023 y la verdad que estamos muy orgullosos de ese reconocimiento porque refleja muy bien nuestro esfuerzo al final la misión que tenemos en Lumio. Lumio también se apoya mucho pues, en estas entidades, empresas, marcas que veis en el recuadro, porque al final pues, ellos son los que nos dan soporte y apoyo y confían en nosotros, en todo el trabajo que hacemos y nosotros pues seguramente si sois clientes nuestros os suenan muchas de las marcas que aparecen ahí. Vamos a pasar ya
a la parte más técnica del webinar, es muy facilito, ¿vale? Simplemente para hablar de las baterías de almacenamiento os vamos a hablar de dos casos, ¿vale? ¿Cuáles son los dos escenarios? Una batería de almacenamiento, creo que todos estamos más o menos familiarizados con lo que es una batería porque está en elementos muy comunes de nuestro día a día. Al final con la batería lo que hacemos es el excedente de la instalación solar que se genera lo almacenamos. De esa manera se consume pues de manera directa. Entonces, vamos a diferenciar dos tipos de baterías en este caso. Baterías de corriente continua y baterías de corriente alterna, que será el siguiente caso que veamos. Las baterías de corriente continua, ¿qué significa esto? Una instalación solar, muy brevemente explicado, produce los paneles solares corriente continua, ¿vale? Esta corriente continua lo llevamos con un cable hasta el inversor solar. Y de este inversor lo convierte de continua a alterna y de la alterna ya va a nuestra casa, ¿vale? Porque todos nuestros consumos son en corriente alterna. ¿Qué pasa? ¿Dónde conectamos la batería? Lo más habitual y lo que más ha estado desde los comienzos en el mercado son estas baterías de corriente continua. Se conectan justo debajo del inversor solar, de manera que las baterías siempre se cargan en corriente continua. Entonces se acopla al inversor y de ahí se hace el almacenamiento. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas importantes. El inversor solar tiene que ser híbrido, es decir, tiene que estar preparado para poder gestionar las baterías, ¿vale? Si no tenemos un inversor que sea híbrido, que esté preparado para las baterías, no vamos a poder conectar una batería de corriente continua, ¿vale? Además, también otro factor que hay que tener en cuenta es que no podemos poner la batería que nos dé la gana con el inversor que tenemos, sino que hay que ver la compatibilidad, ¿vale? Y esto es gran parte de lo que hacemos nosotros en Lumio cuando un cliente nos pregunta y nos asesora. Más adelante os cuento, pero bueno, al final no podemos poner equipos que no sean compatibles entre sí porque nos vamos a cargar lo que es la batería o el inversor. Entonces, este es el esquema más común, ¿vale? La verdad que la mayoría de las baterías del mercado pues está muy expandido en este tipo de baterías, pero desde hace, bueno, pues también tenemos otras opciones. En caso de no tener el inversor solar preparado para una instalación de baterías, es decir, que no sea híbrido, no pasa nada. Podemos instalar lo que son baterías en corriente alterna. Entonces, siguiendo el otro esquema, viene a ser lo mismo, de los paneles solares producimos en corriente continua, esto se lleva al inversor y del inversor ya sale la corriente alterna. ¿Qué hacen las baterías en corriente alterna? Pues como su nombre indica, lo que hacemos es que las conectamos en la parte de alterna. De manera que el inversor le da un poco igual, no le importa lo que hay atrás, sino que él está fabricado para gestionar esta corriente alterna, convertirla a continua dentro del equipo y cargar estas baterías, ¿vale? Entonces, esta alternativa, por ejemplo, para gente que tiene una instalación solar desde hace tiempo, que no contempló la opción de ponerse una batería a futuro y ahora lo está rondando, pues es una idea y una solución muy buena porque no hace falta cambiar el inversor, no hace falta entrar en esa inversión económica y es compatible con cualquier inversor del mercado, por lo cual te da mucha libertad, ¿vale? Explicado esto, queríamos hacer un breve apartado explicando lo que es la batería virtual, porque el nombre da lugar a mucha confusión. De hecho, nosotros no lo llamamos batería virtual, lo llamamos cuenta sostenible, porque nos parece que así se diferencia mejor, ¿vale? Muchos clientes con los que yo he hablado me preguntan, oye, pero si me pongo batería virtual, ¿es lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama batería? Es un poco confuso. Entonces, nosotros lo llamamos cuenta sostenible, ¿vale? Y el motivo principal por el que lo llamamos cuenta sostenible es porque al final se acumula dinero, no acumulamos kilovatios hora, que es la energía que producen los paneles. Entonces, este breve esquema para explicaros, ¿vale? Aquí a la izquierda que veis la casa, tendríamos el caso de paneles solares con consumo propio, ¿vale? Imaginaos que aquí tenemos una batería, pues eso sería el consumo propio. Si nosotros además seguimos teniendo excedente, pues eso lo llevaríamos a la cuenta sostenible, ¿vale? Con esa cuenta sostenible, ¿qué hacemos? Cogemos el excedente que tú has tenido en kilovatios hora, lo pasamos a dinero y con ese dinero tú ya puedes reducirlo de tus facturas, remunerar el excedente, compartir con otros puntos de suministro, como os comentaba al principio. Entonces, son dos conceptos distintos, ¿vale? Os hemos hecho una tablita comparativa que creo que esto os va a ayudar mucho a entender las diferencias para que veáis qué es una cosa y qué es lo otro. Entonces, una batería física, principalmente almacenáis energía, que la energía lo hablamos en términos de kilovatio hora, ¿vale? La batería virtual lo vais a almacenar en euros. Eso ya de por sí es la primera diferencia fundamental. Yendo a la batería física, más características que tiene, se puede elegir cuándo almacenar o consumir la energía para maximizar el ahorro,
al final nos da esa libertad. Dejarías de pagar la energía al precio que tienes en la factura porque reduces bastante. Puedes verter a la red eléctrica los excedentes, si sigues teniendo, y además ser remunerado, o sea que le puedes seguir sacando partido. Las baterías pueden tener un sistema de backup frente a fenómenos adversos. Esto es otra cuestión que me preguntan mucho los clientes. ¿Qué pasa si se me va la luz de casa? ¿Puedo tirar de las baterías? Sí se puede, pero hay que prepararlo. Es decir, a eso es lo que nos referimos con el backup. El backup es un tipo de instalación que cuando se va a hacer la instalación de las baterías, se tiene que elegir unas cargas críticas de la vivienda, no se puede alimentar toda la vivienda. Imaginaos que vosotros, si se va la luz momentáneamente en casa, queréis conectar la nevera y queréis conectar pues, el estudio con los ordenadores y demás equipos. Esas serían nuestras cargas críticas. Entonces nosotros haríamos la instalación física con la batería de este sistema backup para que en caso de que se fuese la luz, si la batería tiene suficiente almacenamiento, diese energía al inversor y entonces el sistema funcionase y esas cargas críticas tuviesen alimentación. Si no tenemos este sistema y se nos va la luz, la batería no puede hacer nada, ¿vale? Que es una pregunta muy común que suele hacer la gente. Si lo que estáis buscando es ser totalmente independientes de la red, eso sería una instalación aislada, pero es otro tipo de instalación. Al final hay que tener en cuenta otras cosas y realmente ese tipo de instalaciones suele ser pues para casas aisladas, casos muy específicos en los que no haya apenas acceso a la red eléctrica, ¿vale? Pero eso, el backup, que quede muy claro que se puede hacer, pero es una instalación adicional y al final hay que tener en cuenta cargas críticas, suele ser más complejo, ¿vale? Entonces, también es ahí valorar si realmente merece la pena o no hacer esta instalación. Pero bueno, siguiendo, la batería al final lo que nos da es independencia, se adapta a los consumos, no puedes utilizar la energía almacenada para una segunda vivienda, solo la puedes autoconsumir en el punto donde tú la tienes conectada y también es verdad que supone una inversión económica. Entonces, visto esto, pasando a la batería virtual, almacenamos en euros, como os comentaba. Al final tenemos tarifas indexadas al mercado, tarifas fijas, porque la batería virtual cuentas sostenibles a través de la comercializadora, ¿vale? El precio del excedente se paga a un precio menor. Esto creo que en general, si tenéis paneles solares y facturas eléctricas, sabéis que no se paga el mismo precio el excedente del que tú compras la energía. Entonces, bueno, no le sacas igual el mismo rendimiento económico que le sacas a la batería física. No te garantiza un respaldo eléctrico ante fenómenos adversos, estás ligado a una comercializadora, pero puedes reducir todos los términos de tu factura y el resto de viviendas, ¿vale? En Lumio puedes compartir con gente que tenga distinto titular, puedes pasar ese excedente a quien tú quieras y se puede reducir las facturas. Y con la batería virtual barra cuenta sostenible podéis quitaros todo el término de la factura, desde la parte variable hasta la parte fija. O sea que podríais estar pagando 0 euros de factura si tuvieseis suficiente excedente. Visto esto, vamos a la parte que es el más grueso y lo más interesante, yo creo, del webinar. Os vamos a poner un caso real de un cliente, ¿vale? Os vamos a contar cómo fue su proceso, la decisión de ponerse baterías y cómo ha cambiado su panorama actual, ¿vale? Entonces, lo hemos llamado el caso de Guillermo. Guillermo es un cliente que tenía ya una instalación de paneles, tiene 20 paneles y 8 kilovatios. Esto es la vida de Guillermo y su familia. Son Guillermo, Isabel y su hija, se despiertan, desayunan y salen de casa a las 8:30 de la mañana. Guillermo lleva a su hija al colegio e Isabel se queda teletrabajando en casa hasta las 12 de la mañana. A partir de ahí se va a la oficina. Entonces luego cada uno pasa el día fuera de casa, con lo cual lo que está generando la instalación se está vertiendo a la red. Sobre las 7 de la tarde ya recogen a su hija de las clases de baile, vuelven todos a clase y a las 8 preparan la cena, duchas, están un rato viendo la tele y ya se van a dormir. Entonces, veis un poco el panorama que tenía Guillermo, que es, tiene una instalación solar, pero pasan la gran parte de sus días de diario fuera de casa, con lo cual no pueden autoconsumir todo eso que producen. Ahí nos contactaron y estuvimos analizando su caso. Os voy a enseñar. Esta era el caso de Guillermo antes de ponerse baterías. Entonces os lo explico. Aquí a la izquierda vemos un mes de producción de Guillermo, ¿vale? Vamos a fijarnos primero en la mitad superior, que refleja la producción de la instalación. De todo lo que ha producido Guillermo en este mes, en azul es todo el excedente que ha vertido, que como podéis ver, versus lo verde, que es el autoconsumo que han tenido de la instalación solar,
han vertido bastante excedente y es por el modo de vida que ellos tienen, que no están mucho tiempo en casa. Si ahora nos fijamos en la mitad inferior, la del consumo, podéis ver que en azul se muestra el autoconsumo que han tenido los paneles. Han tenido bastante autoconsumo comparado con en algunos días con el consumo que han tenido de la red, pero sí que es verdad que se ve ahí que los 5 días de diario pues han tenido que coger energía de la red y seguramente fuese pues cuando llegasen a casa, momentos en los que no había producción solar, ¿vale? Entonces, con este panorama, ellos estaban pagando en torno a 71 euros de factura, tenían una remuneración de excedentes en torno a 6 euros y un 45% de autoconsumo, que es un porcentaje habitual en las instalaciones solares de tener autoconsumo. Entonces, a pesar de que no estaban en casa, sí que estaban sacándole provecho a la instalación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ellos querían sacarle más partido aún. Ahí nos contactaron y estuvimos viendo con Guillermo, pues le hicimos un estudio. Aquí es donde entra nuestra parte técnica y nuestra parte de asesoramiento. ¿Qué teníamos que ver con Guillermo? ¿Vale? Este es el estudio que mandamos a nuestros clientes cuando les hacemos una valoración de batería. Al final nosotros analizamos el excedente que ellos tienen, analizamos los equipos que tienen en la instalación y con eso les recomendamos qué batería les compensa, tanto marcas, tanto capacidad para sacarle partido. Entonces, bueno, pues solemos comenzar nuestros estudios así, les planteamos las ventajas que tiene, les planteamos cómo va a ser su monitorización, de qué nos encargamos nosotros en Lumio con la instalación y luego también, después de dejarles la propuesta, pues les hablamos también de nuestra comercializadora, que os he hablado al principio, toda nuestra plataforma, ¿vale? Pues tienes la factura eléctrica ahí, tenemos también ofertas, etcétera. Analizamos el caso de Guillermo y entonces hablamos con él y dijimos, Guillermo, creemos que te compensa ponerte una batería. Y efectivamente fuimos, le hicimos la instalación y estos son los resultados después de hacer la instalación. ¿Qué podemos ver aquí? Es la misma gráfica, pero ahora hemos añadido el verde clarito, que es la batería, ¿vale? Entonces, vamos a empezar mirando primero la parte superior, la de la producción. Veis en azul que siguen teniendo excedente, pero el excedente se ha reducido, ¿vale? Porque ahora parte de ese excedente lo están llevando en verde clarito a la batería, con lo cual siguen teniendo autoconsumo en verde más fuerte, pero también están tirando a la batería. ¿Y lo de la batería cómo se refleja? Si nos fijamos en la parte inferior, la del consumo, fijaos que la parte naranja es prácticamente nula en la mayor parte de los días y hay algunos días que es un poquito más porque la instalación ha dado menos producción, pero han aprovechado muchísimo instalándose baterías que ya no tienen que coger casi energía de la red. Entonces, ahí creo que se refleja muy bien, tanto en azul oscuro lo que han cogido de los paneles y en azul más clarito, no sé si es apreciable, todo lo que han cogido de la batería. Con lo cual, del panorama que tenían ellos antes, de pagar 71 euros de factura, ahora están pagando 21 euros de factura, siguen teniendo remuneración de excedentes, han tenido 8 euros de remuneración de excedentes al mes y su autoconsumo ha pasado de ser del 45% a ser del 90%. Entonces, en este caso, la verdad que Guillermo y su familia han aprovechado muchísimo la instalación de las baterías. Hemos hablado con ellos y están muy contentos porque le sacan mucho más provecho a la instalación. Con la capacidad de la batería que tienen, les es suficiente y siguen viendo que aún así tienen remuneración de excedente y que lo pueden utilizar en nuestra plataforma para guardarlo, pues, por ejemplo, para los meses de invierno ahora que haya menos producción o se lo van quitando de otras facturas. Con lo cual, el caso de Guillermo se podría decir que es un éxito en cuanto a la instalación de baterías y ellos han quedado muy satisfechos. Entonces, un poco a modo de conclusión, aplicándolo a vuestros casos, ¿cómo podéis saber si os interesa una batería o no? ¿Vale? Lo primero que tenéis que hacer es, si ya lleváis un tiempo con la instalación solar, evaluar cuánto excedente tenéis. También evaluar cuál es vuestro patrón. Oye, si sois como Guillermo, que soléis pasar la mayor parte del día fuera de casa, os puede compensar incluso desde primeras para ponernos paneles y batería el hacer esta inversión, ¿vale? Si luego da igual el patrón que tengáis, pero estáis viendo que vuestra instalación está generando mucho excedente y que ese excedente lo podríais aprovechar con una batería, también sería idóneo. Cada caso, de todas maneras, es distinto porque pues, cada uno tiene sus patrones de consumo y sobre todo que cada uno produce una cantidad de excedentes, ¿vale? Ahí sí que os animaría a contactarnos en nuestra web, luego os dejo los enlaces, pero sabéis que tenéis un formulario, también ahí podéis ver además los equipos que nosotros instalamos, podéis ver más información, compatibilidades, etcétera. Y si nos contactáis, pues nosotros nos encargaremos de haceros vuestro estudio y de asesoraros.
o somos totalmente realistas, hay gente que le compensa una batería y hay gente que no le compensa una batería y directamente se lo decimos. Nosotros siempre damos el presupuesto y el asesoramiento, pero le podemos decir, oye, pues realmente igual no tienes tanto excedente como para hacer esta inversión, toma aún así lo que sería la propuesta y cualquier duda lo vemos. Simplemente para que no penséis que siempre es la opción, la batería de autoconsumo se le puede sacar muchísimo provecho, como veis en este caso. Pero lo que os quiero decir es, si los números no dan, nosotros también os lo comentamos, ahí siempre con los clientes somos súper transparentes, les asesoramos en todo el proceso comercial y luego en la ejecución. Entonces, bueno, que tengáis esa tranquilidad y esa certeza de que nuestro consejo técnico va a estar fundamentado en vuestra instalación, ¿vale? Para cerrar ya un poquito el webinar, os dejamos aquí unos datos, unos números de cómo hemos visto que va a ser la proyección del almacenamiento de aquí a unos años. Es verdad que ahora igual algo que habéis cotilleado o que suele decir la gente es que pues, las baterías son caras, pero bueno, la verdad es que cada vez el precio se está reduciendo más y para 2030 se estima que se baje hasta un 50% el precio del kilovatio hora de las instalaciones de baterías. Luego, en 2018 había entre 9 y 17 gigavatios hora de almacenamiento y en 2040 se estima que esos números se dupliquen muchísimo, o sea, se multipliquen una locura, ¿no? Pasando a casi de 3.000 gigavatios hora de almacenamiento mundial. Y ya a la derecha, pues una gráfica de cómo veis que es la proyección de la demanda mundial de las baterías de aquí hasta el 2000, bueno, en estos 2 años, como han sido, ¿no? Y nada, vamos a dejar ahora, no sé si habéis ido escribiendo dudas y María Alejandro, si me queréis ir preguntando. Sí, sí, muchas gracias, Ángela. Tenemos tres preguntas de momento. La primera es, ¿por qué no se almacenan los kilovatios horas en vez de dinero? Vale, voy a corregir la pregunta porque creo que no está muy bien formulada. Es decir, las baterías siempre almacenan kilovatios hora, la batería física que tú te instalas en casa. Si no quieres instalarte la batería física, no quieres aprovechar los kilovatios hora directamente y tú quieres la remuneración de dinero, con nosotros en Numio, en nuestra comercializadora, eso es algo que puedes hacer sin problemas. De hecho, por tener paneles y estar en nuestra comercializadora, ya tendrías la cuenta sostenible y todo ese excedente que vayas generando lo vas guardando. Entonces lo guardas en dinero, ¿vale? Creo que esa era la Aquí, duda. aquí Ángela, porque creo que Juan José justo lo ha escrito cuando estábamos hablando de Eh, la cuenta sostenible. Eso, sí, en realidad sí se me ha olvidado decir ese detalle. Vale, vale, vale. Pues entonces la duda de Juan José entiendo es que no puede acumular esos kilovatios hora físicos. Eso es. Vale, pues eso, y no sé si habrá hecho la pregunta igual antes de ver la tabla comparativa o no, pero es al final esos no podemos guardarte esos kilovatios horas. La única manera de guardarlos físicamente es con la batería física. Pero bueno, con la cuenta sostenible, como ya te hemos dicho, lo puedes guardar en dinero y aprovecharlo cuando tú quieras. Con nosotros, pues si lo quieres quitar cada mes, puedes quitarlo cada mes. Si lo quieres ir acumulando y lo quitas de la factura que tú elijas, eso lo puedes hacer todo a través de nuestra plataforma. Genial. Gracias, Ángela. Te sigo leyendo. Hola, ¿cómo es posible que a Guillermo le paguen más en la remuneración de excedentes después de tener la batería si tiene menos excedentes? Vale, esa es una muy buena pregunta. Al final, nosotros tenemos una tarifa indexada, es decir, varía en función de cómo sea el precio de la luz ese mes. Entonces, no hemos cogido el mismo mes para el caso de Guillermo, porque como es un caso real, las primeras esquemas que os mostrábamos eran del mes de mayo y luego el segundo, cuando ya se instaló la batería, era en el mes de septiembre. Entonces, ¿qué habrá pasado ahí? Seguramente el precio de la energía haya sido distinto. Seguramente el precio en septiembre haya sido mayor. Entonces, el precio de remuneración del excedente es menor que el que tú pagas el kilovatio hora, pero claro, si tú estás pagando más kilovatio hora comprado, también te van a pagar más remuneración del excedente. Nosotros en Numio la remuneración del excedente es el 90% del precio de lo MIE, ¿vale? Entonces, bueno, pues tanto para lo bueno como para lo malo, el precio del excedente va de la mano del precio que tú pagues por la luz. Entonces, seguramente sea ese el motivo por el cual en mayo le remunerábamos como 6 euros y en septiembre 8 euros, porque ese excedente estaría mejor pagado. Vale, muchas gracias, Ángela. La siguiente, en líneas generales, ¿con aerotermia puede compensar poner batería? Pues mira, eso sí que creo que sería un caso muy específico. En líneas generales,
si me preguntas, habría que ver un poco cuánta capacidad tienes tú en tu instalación solar, ¿vale? Porque la aerotermia consume mucho. ¿Qué pasa? Que la aerotermia, por ejemplo, cuando más nos puede consumir, si la utilizamos solo para calefacción, es en los meses de invierno, y en los meses de invierno es cuando menos producción tenemos. Entonces es posible que en esos meses, si no tenemos suficiente producción solar, la batería se nos quede un poco ahogada. Pero aquí también os cuento otra funcionalidad que no me he detenido mucho en las baterías de Alterna. Una opción de las baterías de Alterna es que te permiten gestionar de manera inteligente el excedente y cómo tú cargas la batería. Entonces, tenemos casos de clientes que tienen una batería en Alterna que lo que hacen es, pues, llenar con el excedente que tienen de la solar y configurada la batería para que por las noches, cuando el precio de la energía es menor, ellos cogen de la red y llenan esa batería. De manera que, pues, si tienen aerotermia, por ejemplo, en invierno estarían tirando de lo que han cogido a un precio menor por la noche, lo cogen de la batería y luego, pues, si tienen en ese momento producción de los paneles, producción, y si no, tirando de la red. Entonces, la verdad es que no es un no rotundo. Sí que tiene que ser una instalación más grande, pero en estos casos, por ejemplo, si quieres coger por las noches un precio más barato, te puede salir una factura bastante menor. Genial. Muchas gracias. Siguiente, ¿cuánto cuesta una batería del tipo del ejemplo, más o menos? Pues ¿O mira, cuánto eso puede rondar? lo podéis consultar en nuestra web, que de hecho, déjame que os deje por aquí el enlace para que podáis ir. Ahí tenemos en nuestra web puesto varias baterías con las que nosotros trabajamos, varios fabricantes, ¿vale? Entonces, te voy a dar un rango muy amplio porque depende mucho, pero puedes estar desde 3.500 euros hasta pues baterías de mucha capacidad. Ahí depende qué tipo de inversor tú tengas instalado, qué equipos te podamos ofrecer, si tiene que ser de corriente continua, si tiene que ser de corriente alterna, cuánto excedente generes. Pero bueno, te puedes meter en nuestra web y ahí tienes precios desde a partir de cuál puedes tener una batería. Os voy a mandar el link, sí. Vale, luego tenemos... buenos días, gracias por tu explicación. Una pregunta, si me permites, en cuanto al caso de sistemas adversos, teniendo en cuenta el gráfico que has mostrado, en cuanto a la instalación más habitual, ahora con un inversor híbrido. Siendo el inversor híbrido el que envía la corriente a la red o a casa, ¿no podría ser el inversor el que decidiera o cortara cuando no hay red eléctrica? Mm, vale, creo que lo he entendido. La cuestión no es esa, sino que depende de que sea híbrido o no. Los inversores para funcionar los de residencial necesitan estar conectados a la red. Entonces, para hacer ese backup, la gestión se hace a partir del inversor, que creo que igual esa era tu pregunta. Si tenemos la instalación de backup, baterías e inversor híbrido, el inversor es el cerebro de toda la operación, ¿vale? Pero si no tenemos la instalación del backup, el inversor no puede, si de repente se le corta la red, el inversor se apaga, ¿vale? Entonces, es principalmente eso. Genial. Siguiente, en el ejemplo que has explicado, ¿en cuánto tiempo se amortiza la batería? Pues mira, en el caso de Guillermo, creo recordar que era en torno a 5 o 6 años por las facturas que ellos tenían de luz, ¿vale? Eso también es un número que vemos en los estudios con vosotros porque depende mucho de los kilovatios hora que tengáis, cómo es vuestra factura, cuánto cuesta esa batería, cuánto provecho le vais a sacar, pero ya habéis visto que Guillermo en su caso pasaban de un 45% de autoconsumo a un 90%, con lo cual se tiene ahí en cuenta el precio que ha dejado de pagar a las facturas de luz y le bajaba muchísimo lo que es la amortización. Vale, gracias. Luego, tengo una instalación con microinversores Enphase. ¿Tenéis fecha de disponibilidad para la nueva batería Enphase 5P? Pues mira, eso lo tendríamos que consultar directamente con el fabricante, pero vamos, la instalamos sin problemas y serían unas baterías tipo de corriente alterna, de las que hemos explicado al principio. Perfecto. Luego, he leído que hay inversores que permiten cortar el enviar hacia afuera y entiendo que entonces valdría el circuito interno. Obviamente la batería llegaría a lo que llegaría. No es así. El tema de cortar hacia afuera, creo que te refieres a verter el excedente, ¿vale? Si tú decides no verter el excedente a la red, se capa el inversor, pero es un poco lo que explicábamos en la otra duda. Si no tiene conexión a red, el inversor no funciona. Vale. ¿Puedo añadir baterías en AC con microinversores? ¿Qué opciones tengo?
Claro, sin problema. Ahí las baterías de Alterna, cualquiera de las marcas que puedes ver en nuestra web, pues son perfectamente compatibles. Al final, el Genial. microinversor es un equipo que tú tienes instalado en los paneles solares, entonces en vez de directamente sale de los paneles solares un cable de corriente alterna, pues vas directamente a la corriente alterna. Perfecto. Luego, pasar remuneración de excedentes a un punto de suministro con otro titular no presenta problemas fiscales. Nada, con nosotros de hecho lo llevamos haciendo desde nuestros comienzos y es uno de nuestros puntos fundamentales que te permitimos compartir el excedente con quien tú quieras y tenemos muchísimos casos y ejemplos de clientes que lo hacen y no supone ningún problema. Perfecto. ¿Qué La vida única útil? condición, perdón, María, sí que es que tienen que estar las dos personas en la comercializadora. Ya está, para poder hacer nosotros la gestión de las facturas. Eso es, al final, como tienen, como los dos, al final son como contratos internos por ser nuestros clientes, entonces por eso no hay ningún problema fiscal. Vale, ¿qué vida útil tiene una batería? Depende de cada marca. Para que os hagáis una idea, pues 5 o 10 años las baterías, a veces, dependiendo de cada marca, te hablan en vez de en años, te hablan en ciclos de cargas de la batería, entonces depende un poco. Es verdad que no son los equipos que más vida útil tienen, pero que lo podréis ver incluso en los móviles, que al final los tenemos que ir cambiando cada X tiempo porque las baterías se degradan, pero bueno, depende de cada marca, tenemos distintos años. Vale, el precio del excedente en PVPC cambia a lo largo del día. ¿Puede la batería verter a la red cuando el precio es más alto? Pues las baterías sí que se pueden configurar, tenemos varias opciones que se pueden, le podéis sacar bastante partido y podéis jugar con cuando queréis verter, cuando queréis coger de la red, ahí sí que hay bastantes funcionalidades. Te animo a que si quieres ver algo específico nos pidas asesoramiento y lo vemos por si tienes algo en mente. Vale. Buenos días. ¿Los kilovatios hora de excedente se ascienden o disminuyen con una batería física? Suelen disminuir porque al final con la batería física el excedente está programada de estándar, por así decirlo, que todo el excedente que tú tengas vaya a la batería, pero aquí también tú puedes configurar si prefieres que se vaya el excedente a la red o que la batería la llenes hasta X%, pero en general suele bajar el excedente que viertes a la red. Genial. La gestión de los excedentes y el vertido a red para economizar al máximo se hace de manera automática o tiene que estar pendiente el propietario. ¿Ayudáis a configurar esto? Sí, nosotros os ayudamos ahí a configurar. Ya os digo, de base se suele dejar que siempre que haya producción y la batería esté vacía, se llena la batería, pero que queréis llenarla hasta el 50% y luego de la red, se puede configurar. Cada batería ofrece como sus pequeños juegos y funcionalidades y eso os ayudamos en la hora de la instalación a configurarlo. Perfecto, Ángela. Ya las dos últimas preguntan, ¿un sistema de backup es otro aparato? Entiendo, ¿te refieres a un generador? No es un generador, ¿vale? Un generador al final es un equipo que nos da red y eso, por ejemplo, se utilizan en sistemas aislados de la red, ¿vale? Un backup, dependiendo de qué batería o no, a veces es un cacharro, a veces viene incorporado en la batería, pero es simplemente para hacer esta gestión de las cargas críticas que hay que alimentar, ¿vale? El generador produce energía, el backup es un dispositivo que configura la batería internamente para poder alimentar estas cargas críticas. Perfecto. Y a ver, vale, ya la última es, en el año 23, bueno, creo que esto es bastante concreto, a ver si podemos resolverlo ahora y si no, em, ¿Vale? escribimos más tarde, pero te la voy a preguntar. En el año 23 gasté de la red 2,52 megavatios hora. Exporté 5,69 y consumí 2,39. Tengo inversor Huawei 2000. ¿Qué batería necesito si quiero comprar un coche enchufable? ¿Qué amortización tiene? Vale, pues mira, si quieres te animo para mirar bien tu caso y estudiarlo, que esta información te la contestemos por correo. Así de primeras te diré que tu inversor es compatible con baterías, así que porque los Huawei de por sí son híbridos, así que tienes opciones en corriente continua, pero también tienes las opciones como siempre en corriente alterna. Entonces, como tu caso es muy concreto y está genial porque ya nos das los números y así te podemos hacer el cálculo, te daremos un asesoramiento ya directo. Perfecto. Y ha surgido una última. ¿Se pueden solicitar ayudas para instalar la batería?
si ya se han solicitado para las placas solares? Pues depende, aquí te voy a dar líneas muy generales. Si tú ya tienes creada el expediente de subvención para tus paneles solares, depende de en qué fase estés, puedes añadir el haber instalado una batería como una ampliación, pero habría que ver tu caso concreto, ¿vale? Porque ya nosotros tenemos muchos clientes que, por ejemplo, de las subvenciones ya les han dado todos los fondos y están en las últimas fases. Tendrías que ver si estás a tiempo, pero a priori sí. Genial. Ángela, seguimos con preguntas que van surgiendo. Vale, Bueno, veo nos también que tomamos el tenemos por tiempo ahí una mano porque es levantada para que interesante. no se nos olvide Sí, de Miguel. pero creo que era Miguel y ya la ha escrito. Ah, vale, perfecto. Sí, vale. Vale. En edificio, lo de las ayudas ya está. En edificios obligan a que el inversor esté individualizado de la red común de la comunidad. Vale. ¿Es un inconveniente a la hora de compartir el almacenamiento? ¿No están pensando en cambiar la ley? Mm, Ahora mismo no sé muy bien a qué te refieres. Si tú instalas una batería física para ti, eso lo puedes utilizar tú mismo. Si tú instalas una batería física para tu comunidad de vecinos, entiendo que es en este caso, al final sería ver esa alimentación de la batería hacia quién está llevando. Si quieres, escríbenos o pídenos asesoramiento y lo podemos ver en una llamada un poco más concreto, que no me acaba de quedar muy bien claro el caso. Sí, yo creo que en este caso sería interesante también, si ahora mismo la ley, que no lo sé ahora, no permite que se comparta este almacenamiento, en ese caso sería interesante más las comunidades virtuales para Ujú, que se puedan compartir los excedentes. Pero sí, yo creo eso que es. mejor hablarlo más, como parece muy interesante, mejor lo hablamos contigo. em, Individualmente. Vale, aunque no sea tema de hoy, qué opinión tenéis sobre los aerogeneradores domésticos? La verdad es que pues en líneas generales sigue siendo producción de energía renovable, que va muy en línea de lo que es los paneles solares, que es energía renovable. Son equipos menos famosos, la instalación es un poco más complicada. Nosotros no hemos hecho, ¿eh? Y creo que las condiciones técnicas del emplazamiento son un poquito más estrictas que tener un tejado en casa, pero sinceramente a mí como ingeniera me parece una opción bastante potente y que se le puede sacar mucho rendimiento por lo que he investigado por ahí. Así que yo, por mi parte, si estás interesado y tienes la posibilidad, creo que le puedes sacar mucho provecho. Perfecto. Y veo que me parece que Miguel ya le habíamos contestado la pregunta, pero Ángel tiene la mano levantada. Ángel, si quieres hacer la pregunta, te puedes abrir el micrófono. No te oímos. No, A ver, Á- Tienes que quitarte el silencio del micrófono, Ángel. En tu iconito del micrófono todavía no te escuchamos, ¿eh? Que te veo que nos estás hablando. Sí, Ahora, ahora, ahora. ahora. Sí, sí, bueno, era una doble pregunta. Era saber un poco los precios de los inversores de alterna, si son superiores a los inversores de continuo, porque mi inversor es un Fronius que no es híbrido. Quería Ujú. saber más o menos el rango de precios. Y luego otra pregunta era si en Andalucía hay abierta algún tipo de subvención, bueno, en general, para las baterías, o si existen actualmente subvenciones para baterías o no. Yo tengo información de mi instalador de que se iban a abrir y que seguramente serían potentes Ujú. las ayudas para las baterías porque se está viendo que es el futuro, porque ya hay demasiados excedentes y es la tendencia actual. Entonces era si realmente estaban abiertas o si se iban a abrir. ¿Qué pensáis? Vale, pues mira, a lo primero te contesto. Te refieres cuando tú haces la instalación de primeras, ¿no? Si hay mucha diferencia económica entre ponerte un inversor normal y un inversor híbrido. No, me refiero ya a una instalación hecha. Yo ahorita tengo mi instalación hecha Ujú. y tengo ya, vamos, de hecho yo no he tenido subvención, la hice en una época que no había subvenciones. Tengo una instalación que invierto a la red el 70 al 80% de lo que produzco, está sobredimensionada Vale. bueno, no he recibido subvención. Entonces quiero saber, hombre, no sé si me es rentable. Yo lo que hago
a través de la batería virtual me compenso en otros domicilios que tengo. Entonces, claro, evidentemente el precio que te pagan por los excedentes es mucho menor del que me cobra. Entonces, por lo menos en la primera residencia, pues intentar consumir menos de la red, las horas estas que no estoy. Entonces era, si en primer lugar, lo que te he dicho, si los inversores de alterna son más caros que los de continua, y luego si va a haber o hay actualmente subvenciones para los inversores. Vale, No, sí que perdón, las para baterías, sí que los inversores híbridos son un poquito más caros que los inversores normal. La diferencia, la verdad, es que no es muy grande, suele ser pues entre un 10-20% del precio. Y luego las baterías de alterna sí que son algo más caras con respecto a las baterías de continua, porque al final todas las baterías se cargan en corriente continua. Entonces, el hecho de tener una batería en alterna positivo, porque no le importa tú el inversor que tengas, pero sigue teniendo que hacer esa conversión, y esa conversión lo hace dentro de la propia batería, con lo cual es un equipo un poco más caro, ¿vale? Ahí, como he mencionado antes en nuestra web, puedes ver las que son de continua, puedes ver las que son de alterna, tenemos precios puestos. Si nos quieres contactar y vemos tu caso más específico, si quieres que veamos pues todo el excedente que tú tienes y te asesoro en cuántos kilovatios hora, genial, pero creo que con eso te puedo responder un poco. Y luego el tema de ayudas, la verdad es que no nos mojamos mucho porque es muy incertidumbre, es un poco bola de cristal. Sí que es verdad que llevan un tiempo especulando, se van a volver a abrir las ayudas de los fondos Next Generation, ayudas y tal, luego comunidades autónomas juegan con sus subvenciones, ayudas. De momento que yo sepa, en Andalucía ahora mismo no hay ayudas para el tema de las baterías. Si las van a sacar o no, pues me encantaría decirte que sí, pero es verdad que esto depende de quién lo organice, y como van especulando para animar, pues a priori no tenemos ni idea ni tenemos ninguna certeza. Si luego se pueden pedir, no tiene carácter retroactivo, se entra dentro de la subvención, pues nosotros siempre ayudamos a nuestros clientes. Vale, muchas gracias. A ti, Ángel. Pues yo creo que ya estamos, Ángela. Hemos hecho un Genial. repaso de todas las preguntas. Esperemos que os hayan quedado claras, y si no, bueno, si os van surgiendo más preguntas, por supuesto nos podéis escribir, y estamos súper dispuestos a resolverlo y a hablar Yo tengo con una pregunta. vosotros. Tengo que una nos pregunta. Sí. Sí, oigo una voz, no sé de quién es. Sí, soy Begoña. ¿Me escucháis bien? Sí, Sí, Cuéntanos, Begoña. Begoña. Sí, yo a quería ver. preguntar, has dicho que las baterías se suelen cambiar cada 5 o 6 años, aproximadamente, dependiendo de la marca. Entonces, ¿dónde está el beneficio? O sea, si tú tardas 5 o 6 años en amortizarla más o menos, y cada 5 o 6 años tienes que volver a hacer una inversión, ¿dónde tenemos el beneficio? Esos 5 o 10 años que os he comentado, más que lo que te dura el equipo, es las garantías que te dan los fabricantes o los plazos estimados que te dan de las baterías. Luego, cómo se resuelva en la realidad, puede ser más años, ¿vale? Eso por dejarlo más claro, pero ahí realmente depende mucho del caso de cada persona, de cuánto pague de factura, sobre todo, cuánto sea el importe inicial de las baterías. Las amortizaciones suelen estar ahí, pero hay veces que son inmediatas y hay veces que son más a largo plazo, y hay muchas veces que los clientes pues tampoco toman la decisión en base a eso, sino que es más un término de, bueno, pues yo quiero aprovechar más el excedente que yo tengo por incertidumbre del futuro, etcétera. Vale, luego otra pregunta, porque es que yo realmente me puse placas solares hace 3 años. Creo, estoy con vosotros en las facturas de la luz, tengo la batería virtual. O sea, yo creo que es una tomadura de pelo. ¿Por qué? Pues porque al final en la batería decís que no podéis acumular por kilovatios, sino que por dinero, con lo cual se compensa menos. Decís que en el contrato que es un 90% lo que pagáis de la acumulación en la cuenta sostenible del precio, pero yo en la última factura estoy pagando el kilovatio a 0,15, a 0,13 y a 0,10, y me la están pagando a 0,036, que no es el 90%. ¿Esto por qué es así? Vale, Eso- porque es el bueno, si quieres, Alex, explicarlo tú. Sí, mira, eso es primero nosotros, para aclarar, ¿vale? Nosotros pagamos al 90% del precio de OMIE, ¿vale? Porque el 10% restante no es beneficio nuestro, ¿vale? Sino que se utiliza para pagar
lo que se llaman como una especie de multas a red eléctrica. Entonces, nosotros te pagamos a ti el excedente al precio que literalmente nos lo dan a nosotros. ¿Por qué es tan notable la diferencia? Porque tú cuando consumes energía de la red, aparte del precio de la energía no MIE, estás pagando impuestos. Esos impuestos es lo que hace la diferencia entre el precio de la energía y el precio, o sea, el precio de la energía que tú consumes y el precio de la energía a la que te compensamos el excedente. Después, nosotros te compensamos el precio de la energía al 90% de la hora en la que estás vertiendo ese excedente a la red. ¿Vale? Entonces, con las tarifas indexadas también lo que podéis hacer es jugar un poco con el precio, intentar hacer vuestro mayor consumo. Vamos, depende, si tenéis excedentes, si tenéis muchos excedentes y os beneficia más verter más excedentes para reducir más vuestras facturas, podéis jugar con OMIE a verter la mayor parte del excedente cuando el precio está más caro. Entonces esa es la diferencia. Nosotros os pagamos todo, lo que veis en vuestras facturas de luz con Lumio es todo a precio de coste. El único beneficio que tiene Lumio en vuestras facturas es lo que pone tarifa Lumio, ¿vale? Que para particulares es de 1,8 céntimos por kilovatio hora que consumís de la red y para empresas, si hay alguna, de 1,5 céntimos por kilovatio hora. El resto es todo a precio de coste y los excedentes, tal como nos lo pagan a nosotros, os lo repercutimos a vosotros y eso lo podéis ver por contrato. Sí, lo que pasa que de lo que veo yo es que todo esto lo tendrían que explicar bien, porque una vez que lo sabes te das cuenta de que no vas a amortizarlo, y menos si no tienes una subvención, no lo vas a amortizar en los años que te habían dicho. Teniendo todo esto en cuenta, que no te lo explican cuando te pones las placas solares. Pues a mí que me estén pagando un 0,036, a ver, yo gasto cuando produzco, cuando es más barata es que no estoy produciendo tampoco, o sea, es imposible adecuarlo así. Después, también que sepáis todos los que estéis en las reuniones, que por ejemplo hay muchos, en nuestra zona, que yo estoy en la zona de Huesca, muchas granjas que se han puesto placas solares. Mi marido se las pusieron hace 2 años. A día de hoy aún no les dejan vertir a la red. A día de hoy todos son problemas. Begoña, creo que esos son más instalaciones de otro tipo, que no son residenciales, sino que son de más kilovatios. De todas maneras, si quieres que hablemos un poco más en profundidad el tema de la comercializadora, pues supongo que tendrás nuestro contacto y si quieres lo podemos ver más en detalle contigo, no tenemos ningún problema. Vale, sí, de acuerdo. Vale, gracias, Begoña. Pues genial, muchas gracias a todos por asistir. Os mandaremos luego lo que es la grabación de la reunión para que lo tengáis, podáis consultar otra vez el webinar. Y nada, esperamos que os haya podido ayudar un poco a lo que es vuestra instalación, vuestros futuros pasos. Cualquier cosa nos podéis contactar y que paséis muy buen viernes.